Y hoy tengo dos invitados. Tengo a Armando Valdés, que normalmente está en Radio Isla, pero lo invité hoy para que además de que esté en ABC5 y en la emisora que él dirige, ¿verdad? Tú diriges Radio Isla. Sí, Ok. correcto. También está con nosotros Emma Marrero. Él, yo me acuerdo que tú eres director de OGP. Yo fui director de OGP en el 2008. Y ahí fue que nos conocimos. Si yo no me Pues recuerdo, yo alguna vez te entrevisté. sí, pero además nosotros compartimos en la escuela de Derecho. Derecho, seguro. No me acuerdo qué clases cogimos juntos, pero sí. Yo tampoco me acuerdo. Pero sí sé que cogimos clases juntos. Emma no. Emma Emma es un poquito más joven que más nosotros. joven. Emma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Ok, vamos a entrar a la controversia porque pues yo sé que esa es la parte que va a ser interesante de aquí. Y yo pues quiero defenderme. Y a la misma vez quiero escuchar sus opiniones. No, genuinamente quiero escuchar sus opiniones. A mí me preocupa, o sea, yo creo que hay una pelea y siendo lo más objetivo posible, yo creo que nadie piensa que yo soy Team Jennifer González o que soy, ¿verdad? El tipo que más, con quien más ella se lleva, nada por el estilo. Pero yo creo que Jennifer González tiene derecho a poner un equipo de trabajo en el que ella confíe. Y evidentemente la persona en la que ella confía es Francisco Domenech. ¿Por qué razón ella confía en él? Yo no lo sé, pero esa es su persona de confianza. Y lo puso de director de AFAF y de jefe de la plataforma de todo su gobierno. El secretario de la Gobernación, Secretario de Chief of Gobernación, Staff. el Chief of Staff. Y esa persona tiene a cargo todos los contratos. Por orden ejecutiva de la gobernadora, él es quien dirige básicamente la contratación del gobierno. Y esa persona es la persona de su confianza. Y es obvio la guerra que hay contra él por parte de Tomás Rivera Chats y cabilderos que le interesa, pues ellos tener, en vez de que sea Francisco Domenech y su equipo de trabajo de Politank, etcétera, etcétera, bajo la supuesta, ¿verdad?, de que él vendió su participación en Politank. Hay otra gente que está peleando para sacarlo a él y, en mi opinión, entrar ellos y guisar ellos. Y así, en mi opinión, funciona el aparato de gobierno y eso es así aquí en Estados Unidos y en la Conchinchina. Hay gente que lo que hace es que reparte bacalao para que, oye, tú estate tranquilo, no pelees conmigo, te voy a dar lo tuyo, aquí tienes lo tuyo. Este contrato no te lo voy a dar, pero este contrato te lo voy a bregar. Y vamos a bregar. Supone que eso no sea así. Se supone que todo sea por RFP, por el proceso de subasta. Se supone que sea un proceso donde todos tengan la misma oportunidad y el mejor postor o el mejor servicio sea el que gane. Se supone. Todos sabemos, especialmente después del caso del Cano Delgado, que todo eso es una pantomima. Ok, ahora vamos al tema. En esa guerra hay, en mi opinión, un casualty of war. O sea, hay unas personas que han muerto en el proceso y una de ellas es Verónica Ferrajoli, a quien yo puedo estar a favor o en contra de su nombramiento, pero el tema de las planillas, que para mí es un disparate, la ley decía que ella no tenía que llenar planilla, porque la ley de Rivera Chat, dicho sea de paso, una enmienda del 2011 y 2018, establecía que ella no tenía que llenar planilla si había tenido retenciones suficientes como para tener que no llenar planilla ante la petición de un posible reembolso, entonces sí hubiera tenido que llenar, pero si no, no tenía que llenarla. Para mí eso es un disparate, pero eso es lo que dice la ley. Dicho eso, sin duda fue un error dramático y no supieron defenderla, etcétera, etcétera. Después Arthur Garfer. Y Arthur Garfer, en mi opinión, tampoco es residente de Puerto Rico. Pero se pueden hacer los argumentos militares, etcétera, etcétera, y 20 otros argumentos que tú puedes hacer de que él sí tenía algún tipo de residencia en Puerto Rico, etcétera. Esas dos personas las sacan y ponen a una persona como secretario de Estado, que es Rosachelli. Lo que yo dije, y aquí vamos a la controversia, fue que a mí me preocupaba cuáles eran los criterios que habíamos usado para escoger a Rosachelli como secretaria de Estado. Si ella tiene contactos en Washington, si ella tiene reconocimiento con los lieutenant governors o vicegobernadores de toda la nación, si ella domina el idioma inglés, lo cual yo no lo sé. Si ella tiene contactos con empresas en Latinoamérica o ha ido a actividades en Latinoamérica donde tenga reconocimiento y demás, porque yo pudiera plantear que Verónica Ferrajoli va a Washington y ella, para bien o para mal, dirigió la oficina de una congresista. En el caso de Arthur Garfer, va vestido de militar, fue el jefe de la Guardia Nacional de West Virginia, jefe de Chief of Staff de una base militar en Kosovo, y si va vestido de militar, pues eso abre puertas en Washington. Yo no sé si Rosachelli cumple con eso. Entonces, todo el mundo está aplaudiendo porque tiene 80% de aprobación en Gurabo. Eso está bien chévere. Mami tiene 90% de aprobación en su iglesia y 100% de aprobación en mi casa.
pero eso no la hace secretaria de Estado. Y ese debate no ocurrió. Entonces, cuando yo vi el video de la discusión que ustedes tuvieron, obviamente la parte de Peter Miller, pues Peter Miller ya es personal y yo no voy a meterme con él porque ya lo de él es personal. Chévere, Peter, y te deseo lo mejor. Pero en el caso Y esto de ustedes, para el contexto fue en un podcast En un donde podcast. Emma y yo participamos, digo, yo no participo con frecuencia, pero participé en En este ese episodio y exacto. estaba Peter Miller también y sí, pues Peter Miller Iván se fue. Rivera. Iván Rivera. Claro. Y Peter Iván Miller- Rivera y la pastora Omaira Font. Omaira Font, correcto. Y por si acaso, y a Peter Miller tiene derecho totalmente a su, ¿verdad? a sus expresiones. Yo tengo mis diferencias, pero no voy a entrar en eso porque honestamente, pues derecho tiene él a decir lo que él piense de mí. Ahora, de ustedes dos, a quienes respeto, pues me chocaron unas expresiones que ustedes hicieron. Y me gustaría saber y que las puedan vertir y decirme por qué ustedes piensan de la forma o lo plantearon de la forma en que lo ven. Te escucho. ¿Tú eres machista, Jay? Yo considero que no, pero al revés, me siento o percibo, o las personas que me conocen piensan que yo soy feminista y que creo en la igualdad, quizás demasiado, que somos demasiado iguales. Pero hay gente que va a pensar que sí, Y pienso que no eres clasista, ¿ok? ¿verdad? Yo pienso que no soy clasista, Exacto. pero a lo mejor he hecho comentarios que me sonar Por así. obvio, yo no pensaría, ¿verdad? Mirando ese trasfondo. Te hago la pregunta porque precisamente, primero, gracias por darnos este espacio, ¿verdad? Me debo agradecer a nombre de Armando también, porque precisamente yo creo que esto se necesita para poder profundizar un poco en el contexto. Si se fijan en el programa, nosotros hablamos en la discusión del programa en torno a los comentarios que fueron desafortunados en esa línea. Yo no creo que sea una persona machista ni clasista. Sí pienso que el tono que se utilizó en ese momento pudiera llevar a eso y te voy a decir por qué. En el caso de los militares, siempre se ha adjudicado una figura de poder, ¿verdad? De seriedad, del hombre militar, etcétera, sobre la mujer. En el caso de clasismo, ciertamente el inglés se ha adjudicado a diferentes niveles socioeconómicos o de poder que abre la puerta a esa discusión, ¿verdad? Entonces, al usarlo en esa conversación con Rosachelli, pudiera llevar a profundizar cómo ese argumento está bien arraigado en la discusión pública y en la estructura de nosotros como pueblo, porque yo estoy segura que tú no lo hiciste intencionalmente, pero precisamente por eso hay que hablarlo, porque surgen en las discusiones, surgen en los tonos, surgen quizás en cómo se hacen las referencias a esos temas. Y pues yo creo que genuinamente esta es una oportunidad para aprovechar y recalcar en que todos debemos estar bien pendientes a la manera de dialogar y a la manera de adjudicar conocimiento, alcance, ¿verdad? Cualidades de poder versus otras. Por si acaso, yo creo que vivimos en una sociedad patriarcal machista. O sea, yo creo que Lo vi- todos tenemos elementos de machismo. Y yo he hecho expresiones en mi vida, como lo que pasó con la senadora Evelyn Vázquez, que estuvo mal. Y yo pedí perdón. Y estuvo mal y tuve que, y humildemente he tenido que aprender la lección de por el resto de mi vida llevar esa cruz encima, porque eso fue parte de lo que yo hice que estuvo mal. Y no, ¿verdad? Y ha habido otras confrontaciones que han pasado con varones, como con Georgie Navarro, que esas no, pues ahí pues, o sea, mi punto es que yo tengo confrontaciones con todos los sexos, incluyendo confrontaciones con Pedro Julio Serrano, ¿verdad? Que es parte de la comunidad LGBTIQ, lo planteo como una persona que ciertamente no usó el argumento de, lo que pasa es que tú eres homofóbico cuando haces expresiones en mi contra. Yo tengo que reconocerle eso a Pedro Julio. Sin embargo, cuando hizo unas expresiones sobre el tema de la comunidad trans, él en un momento dado sí me dijo que era transfóbico. Y yo pienso que simplemente, oye, el hecho de que yo difiera de una matización no me hace tal o cual cosa, creo yo. Armando, en confianza. Mira, primero agradecerte la oportunidad y como mencionaba Emma, yo creo que habla bien de ti el que estés dispuesto a tener esta conversación. Es una conversación importante porque tú mencionabas a tu señora madre, ¿verdad? Y todos tenemos familiares a quienes queremos, pero tenemos que reconocer que en el contexto que muy bien tú señalas, ¿verdad? Hay un contexto social patriarcal, machista, racista, también creo que a veces nos olvidamos de ese elemento. Hay cosas que se dicen a veces cariñosamente. Tengo familiares que le dicen, y yo tengo 2 hijas, así que soy particularmente sensible con estas cosas. Hablan sobre el color que le debe gustar a una niña. No lo hacen de mala fe. No es que sean machistas, no es que sea una persona mala. Hablan de cosas como las profesiones.
esto me pasa a mí. Y te tiene que pasar a ti. Es más, te debe pasar a ti, Emma. Uno a veces habla de los doctores y las enfermeras. Correcto. ¿Por qué? Porque hay enfermeros también y hay las doctoras, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo creo que esta conversación es bien valiosa porque revela unos prejuicios que no nos hacen prejuiciados, que no nos hacen racistas, que no nos hacen machistas, sino unos prejuicios que están programados por el contexto en el cual nosotros hemos vivido toda nuestra vida y probablemente viviremos el resto de nuestra vida. Y erradicar esto no es algo que se puede hacer imponiéndolo, únicamente se puede hacer a través de esta conversación. O sea que por eso te lo agradezco. ¿Qué fue lo que yo planteé? Primero planteé que yo no pensaba que tú fueras ni racista, ni clasista, ni machista, ni nada por el estilo, pero que incluso te lo escribí por mensaje de texto. En ausencia de un contexto, me parecía que estabas haciendo unos cuestionamientos acerca de la alcaldesa de Gurabo, hoy secretaria de Estado, que no los habías hecho sobre la figura de Verónica Ferrayoli, por ejemplo. Y en ausencia de un contexto, es que yo sé porque yo he hablado con ella y ella no sabe hablar inglés. Pues, ¿por qué ese cuestionamiento en cuanto a ella y no en cuanto a Verónica Ferrayoli? Verónica Ferrayoli obviamente trabajó en la oficina de Washington de la comisionada reciente, o sea que probablemente pues, ese no sería el cuestionamiento que tú harías de ella. Pero otros temas sobre qué tipo de acceso tiene Verónica Ferrayoli, pues yo no sé, genuinamente. El hecho de que tú hayas trabajado en la oficina de un comisionado residente no quiere decir nada. Puedes haber trabajado allí y no tener ningún tipo de contacto y no abrir ninguna puerta para el Departamento de Estado. Y en ese sentido, pues yo creo que percibí y pensé que otros podían percibir que se le estaban haciendo unos cuestionamientos a ella distintos a los que se habían hecho a otras figuras. Okay. Y de nuevo, en ausencia de ese contexto de que, mira, es que a mí me consta que ella es una mala administradora, no sabe hablar inglés, no tiene un demeanor profesional, en ausencia de eso, pues me parecía que se prestaba para otras interpretaciones que no necesariamente tienen que ver con tu intención. No, y por si acaso, yo estoy consciente de que todos estamos en los medios y parte de lo que pasa cuando tú estás en un medio es que te piden expresiones o comentarios sobre cosas que no tiene todo el contexto y no hay forma de tener todo el contexto. Así que yo no, por eso mi punto de querer aclararlo y que lo pudiéramos dialogar, porque yo estoy consciente de que yo también estoy aquí y pues me envían un video de un short que yo hice de 2 minutos, de un video que yo hago de casi media hora, donde hablo todos estos ángulos, y no hay forma que ustedes se sienten todos los días a ver todo lo que yo creo, porque además de que tienen vida, y además de que no necesariamente soy el tipo más interesante tampoco para escuchar todos los días, yo produzco un montón de contenido. Your audience begs to differ. Y lo aprecio, pero tengo que plantear que a mí sí obviamente como les tengo respeto a ambos, digo, ok, déjame sentarlo y maybe humble myself para yo tener el espacio de decir, ok, ¿en qué yo fallé? O qué yo puedo mejorar para que se pueda entender mi posición. Te explico, y ahora sí quisiera explicar la posición sobre el secretario de Estado. Yo pienso que nosotros tenemos el secretario de Estado bien menospreciado. Y ahora damos un criterio adicional por el hecho de que pasó Ricky Rosselló el verano 2019 y ahora pues, espérate, el secretario de Estado es el gobernador en potencia, ¿verdad? Porque la gente se cree que, como nos pasaba con María, el efecto de que pasó con María del 2017, pues el 2018 vino otro huracán categoría 5, 2019. O sea, todos tenemos en la mente esa crisis y tememos regresar a María. Y todos los años pensamos que María vuelve. Lo cual, gracias a Dios, pues no ha sido el caso los pasados 8 años. Ha habido otros fenómenos, pero no ese nivel. Y lo mismo pasa con el verano 2019. Todos los años uno piensa, pues ahora Jennifer vamos a hacerle protesta y vamos a sacarla también. Lo cual, ¿verdad? Me parece risible, pero nada. Mi punto es que esa conciencia está por ahí. Pero yo creo que el secretario de Estado no debería ser esa figura. De hecho, yo soy de los que piensa que debería ser electo el vicegobernador. Y el secretario de Estado debería ser una figura incluso parecido a lo que es el Lieutenant Governor de los Estados Unidos o lo que es el vicepresidente en otros lugares del mundo, que es esa figura, por ejemplo en Ecuador, el vicepresidente eventualmente corre para la presidencia, etcétera. Pero es una persona que va con el sello del Estado a negociar cosas a nombre del Estado. Negociar obviamente nosotros en Colonia no tenemos el mismo criterio, pero sí en lo económico y sí en las relaciones con los estados. O sea, yo esperaría que el secretario de Estado, y esto es algo que he dicho por mucho tiempo, o sea, nosotros aquí nombramos personas porque son cool, o porque son chéveres, o porque son cercanos al gobernador de turno. Pero ¿era Luis Gerardo Rivera Marín la persona ideal? Yo no lo sé. Yo sí creo que a nosotros nos hace falta un trompista, y de ahí
curiosamente, la figura que yo he dicho que debería ser secretario de Estado es Otoniel Font. Y yo pienso que Otoniel Font es la figura más cercana a los grupos trumpistas por asuntos religiosos que pudiera haber aceptado esa posición. Quizás Fuentes Agostini sería otra persona que tiene ese nivel de penetración dentro de grupos trumpistas, porque ya ni siquiera son grupos republicanos. La verdad es que ya los republicanos no son los que mandan en MAGA. MAGA manda en el Partido Republicano. So, esa realidad nos debería hacer ver cómo yo logro que alguien entre ahí y tenga el contacto en Washington para ser esa figura que hable con Marco Rubio, que hable con el presidente, con la gente más cercana al presidente, con Susan Weiss, que es la Chief of Staff, o con Stephen Miller, que es el segundo en mando, que realmente es el que tiene el policy agarrado por el mango, y logremos que los fondos de Puerto Rico o que nos den un trato particular, porque simplemente la realidad puertorriqueña es diferente a la de los Estados Unidos. Entre ellas que nuestra relación con nuestra comunidad dominicana no es una relación como la trata humana que ocurre con México. Hombre, seguro ocurre trata humana y donde quiera que haya una frontera habrá gente que haga, ¿verdad? En nuestro caso la frontera del mar habrá barbaridades. Pero esa no es nuestra relación normal con la comunidad dominicana ni con la comunidad migrante. Son cosas que nos hacen diferentes que yo creo que implican que alguien tiene que tener el contacto en Washington de abrir la puerta del Congreso y de ahí sale que yo planteaba que Arthur Garfer es una persona que es un tipo que se maneja en el mundo de Washington, va vestido de militar, pues con su traje de gala y este tipo, vamos a escuchar quién es. Pero Ferraioli, por ejemplo, ¿habría cumplido con eso? Ferraioli, por Porque, ejemplo, digo, no sé, reconozco, no sé si ella es republicano o demócrata, el esposo es demócrata. el esposo es demócrata y Y ella, ha sido yo tengo entendido que es demócrata. también. Pero es una chief of staff, pero vamos a hablar con honestidad. Donald Trump no le importa si es demócrata o republicano. Ahora mismo Howard Lutnick, el jefe de comercio, era un demócrata. Scott Bessent era el tipo que le manejaba a George Soros los fondos y lo nombró secretario del Tesoro. Habrían sido en algún momento, ahora tienen que ser MAGA loyalists. Por eso, o sea, eso. Elon Musk era demócrata y, ¿sabes? Mi punto es que sí, o sea, en el mundo del poder, esa gente juega ese juego de. A un punto que tú billete. trajiste. Primero, el tema de los accesos en Washington es importante. Creo que se puede atender con un director o una directora de PRAFA. Que no sé realmente, en el caso de Bofelli, cuál es su relación partidista en Washington, ¿no? Pero en cuanto al tema de la gobernación, que yo creo que es un punto bien importante, y aquí puedo estar de acuerdo contigo. En cuanto al tema de la gobernación, yo creo que el criterio para quién va a ser secretario o secretaria de Estado debería ser esa persona en ausencia del gobernador o en ausencia permanente. ¿Podría ocupar la gobernación? La alcaldesa de Gurabo, hoy secretaria de Estado, ¿podría haber aspirado a la gobernación en Puerto Rico? Yo creo que la contestación a esa pregunta es que no. Por diversas razones. Y Arthur Garfer tampoco, y Ferraioli tampoco. Simplemente por cuestiones políticas, o sea, de reconocimiento de que hay figuras a nivel nacional en el PNP que yo creo que ganarían una primaria ante ella. Y en ese sentido, yo sí te puedo decir que me parece que a pesar de lo que pasó con el verano del 19 y tener eso como una prioridad, creo que en Puerto Rico seguimos colocando personas en ese cargo y creo que Arthur Garfer y Verónica Ferraioli les aplicaría lo mismo, que no habrían ganado la gobernación. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, debería ser un puesto electo. Eso debería ser un puesto electo. Yo no estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo. Mi punto es que cuáles son, que mi video al cual ustedes hicieron su análisis va dirigido a cuáles son las características que debe tener el secretario de Estado. Pues esto es una persona que Rivera Chats es de su confianza cuando pasó el arresto del alcalde anterior, Vitito, paz descanse, dicho sea de paso. Ella surge como una figura, de hecho, del equipo de Rivera Chats. Y Rivera Chats la pone como secretaria básicamente de Gurabo y gana esa, ¿verdad? Y después gana con comodidad porque el pueblo de Gurabo le cogió mucho aprecio y mucho cariño. De hecho, de ella todo el mundo habla bien. O sea, todo el mundo la quiere en Gurabo. By the way, es obvio que ella no quiere ser secretaria de Estado y quiere ser Gurabo. Si tú la ves, ella hasta casi llora varias veces cuando le ponían a la gente de Gurabo diciendo, no, que se quede aquí. Era evidente. Emma, tú los viste, los videos. O sea, ponme a Emma para que la gente vea lo que ella está diciendo. O sea, sí, no, o sea, es obvio que ella no aspiraba a ser secretaria de Estado. Es como que de mi comfort zone a entrar a este mundo de... Pero Rivera Chats, había que buscar una persona que fuera del grupo de Rivera Chats y del grupo de Jennifer González. Entonces, mi punto es, ok, chévere. Y que no fuera la persona que públicamente Rivera Chats había endosado. De acuerdo. Que era la esposa del alcalde de Bayamón. O sea, es una persona que Rivera Chats no podía decirle que no. Correcto.
pero a la misma vez no era la persona que él había sugerido para que la gobernadora save face de que yo Y- todavía soy la que mando Y aquí. siéndote bien honesto, el alcalde se encargó de filtrarle a todo el mundo de que la esposa no estaba interesada en la posición con permanencia una vez la nombraron de forma temporera. Y esto el alcalde se encargó de hacerle saber a todo el mundo que la esposa no interesaba ni aspiraba a quedarse en la posición. Y yo creo que es un poco porque Luisito Rivera, ¿verdad? El alcalde Ramón Luis no quiere estar él a ser la persona que coja los cantazos, porque todo el mundo sabe que todos los cantazos iban a hacer a Ramón Luis, porque Ramón Luis fue el que se encargó de que Jennifer corriera, igual que fue de que se encargó que Ricky corriera. O sea, la persona que ayudó con su plataforma a que Wanda Vázquez en un momento, dicho sea de paso, decidiera correr y después, caramba, fíjate, lo pensé bien y pues, ahí hubo una Yo pelea. creo que eso es lo que está detrás del endoso de Tomás Rivera Chats. ¿Estamos de acuerdo? He Estamos de wants, acuerdo. he wants the Own it. kingmaker. Own it. He wants the kingmaker to make him king. Sí, o sea, own it. Sí. O sea, tú tienes que, ¿verdad? Y de acuerdo. Ahora, mi punto aquí es que ¿quién ganó cuando se nombró? Pues ganó, en mi opinión, la partidocracia. Alguien que el partido ve como aceptable. Es alguien que para el país es la mejor persona que puede abrirnos puertas en Washington, en Latinoamérica, en los lieutenant governors. Pero ¿y eso no es lo mismo que pasa con una primaria partidista? Pero eso es lo que deberíamos aspirar. Ese es mi punto. Y punto Bueno, es que el o sea, secretario de sí, Estado pero- debería ser alguien. Es que yo creo que el O sea, secretario la de Estado. gobernadora está ahí porque una base partidista, la del PNP, entendió que ella era la persona más adecuada y el criterio que se usó fue partidista, era una primaria Claro, partidista. así es. Mi punto es que para eso tendríamos un electo vicegobernador, pero una De persona acuerdo, que vaya estoy de acuerdo con que imprima el sello del Estado de que aquí, independientemente, creemos que esta es la persona que representa al Estado de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico, y que va allí y que imprime con su presencia la apertura de puertas y demás. Yo creo que esa persona no es Rosachelli. Y yo no tengo los criterios para poder decir que no lo es. Pero mi punto es que eso no fue parte de la discusión. O sea, mi punto es, la discusión fue, esto es aceptable para Rivera Chats. Ok, pues chévere, qué bueno. Ya está. Oye, espérate. The Anointed One, that should be, debería ser esa la Creo que el característica. punto nuestro es que esa discusión tampoco la tuvimos en cuanto a Verónica Ferrayoli, ¿verdad? Claro. O sea, pero Verónica Ferrayoli, entonces ahí no discutimos las planillas, pero no discutimos si era la persona idónea de acuerdo. para el cargo. Totalmente de acuerdo. Y la razón por la cual se destruyó a ella fue porque las planillas no estaban, ¿verdad? Uno, y dos, porque la conferencia de prensa fue desastrosa. Lo fue. Eso es un dato, desastroso. Es que ella como comunicadora no es realmente buena. buena. O sea, Escuchando, ¿verdad? Todo lo que han comentado, tienes 100% la razón. Creo que se debe revisitar la figura del secretario de Estado, incluso Iván Rivera lo explicó también. sí, ya. en un lieutenant podcast. governor. Sí, y yo creo que esa debe ser la asignatura pendiente que debe tomar, ¿verdad? La administración, ya sea esta, la próxima, o inclusive incluirlo en el plan de gobierno, no sé, prospectivamente, porque la realidad del caso es que, como bien mencionaste, esta figura no tenía relevancia hasta el verano 2019. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a cualquier persona quién fue el secretario de Estado en el 2004, 1996, lo van a saber los freaks de la política como nosotros, o ¿verdad? Y pues por eso ese análisis del perfil o esas consideraciones, si estaba preparado o no, nunca se habían hecho. Entonces, ciertamente se dan a la discusión ante la controversia que hubo. Yo estoy segura que si no hubiera ningún problema, ¿verdad? Que no, no hubiera pasado un problema con Verónica Ferrayoli, todavía a esta altura tampoco estuviéramos hablando en esos méritos, De acuerdo. que es precisamente lo que tú traes. Así que yo creo que esto nos fomenta a que profundicemos cómo lo vamos a hacer prospectivamente, pero la realidad del caso es que si miras el trasfondo versus Rosachelli, pues no era quizás una vara equitativa, porque ese análisis en su mérito no se hizo con los anteriores. Pero porque, o sea, de nuevo, porque obviamente las controversias surgen según va surgiendo las controversias. O sea, Correcto. porque Por eso uno, pienso o sea, que se debe mirar. parte de lo que, pero por si acaso, yo planteo hace años que el comisionado residente no debería estar en la misma boleta que el gobernador. Ese concepto, nosotros tenemos un representante que va a Washington, ¿a quién queremos enviar allá? Es la persona que queremos que gobierne. Son personas diferentes, son puestos diferentes. Dicho eso, hay gente que plantea que yo estoy equivocado y que sería un disparate que vayan gobernador de un partido, pero eso es lo que está pasando en la práctica, que le enviamos a alguien, o sea, le damos al gobernador, gobierna tú, pero esta es la persona que yo lo creo que que pasa en Estados Unidos. De paso, Correcto. las delegaciones Correcto. congresionales tienden a ser, o sea, no hay una relación entre el gobernador de un estado y su delegación congresional. De acuerdo. Jerárquica, quiero decir. Jerárquico. Sí, o sea, y de hecho, el planteamiento, por ejemplo, si yo hubiera sido la gobernadora, yo hubiera ido junto con el
comisionado residente a plantear, además de para repartir la culpa. Mira, aquí nos están presionando para entregar estos documentos. Necesito que los demócratas y republicanos vayamos donde la presidencia para hacerle saber que en Puerto Rico nuestra relación con la comunidad dominicana es diferente. Y yo pienso que parte de lo que pudo haber ocurrido era esa, además de para políticamente repartir culpa y decir, no, yo no soy la única responsable aquí. Aquí todos tenemos que entender que estamos presos de los fondos federales. Ante nuestra situación de estatus, yo hubiera dicho ella. Pero qué bueno que mencionas lo de la figura del comisionado residente, esto nota al calce. Yo sí pienso que esas posiciones que nosotros tenemos va alineado a las controversias que hay con los temas que hemos arrastrado, con lo de los inmigrantes, lo de Bad Bunny y todo este rollo en la discusión. Yo sí creo, Jay y Armando, y no sé, esto es un viaje mío que llevo tiempo pensándolo, tú bien planteas esa figura de lo que debe ser un comisionado residente versus el gobernador, y en mi mente el comisionado residente tiene más peso en cuanto a la discusión del estatus. Inclusive aquí la gente, yo estoy en contra de las carreras políticas. Soy alcalde de San Juan, ahora me toca ser gobernador. Fui comisionado residente, ahora me toca ser gobernador. Yo pensaría que es al revés. Un gobernador que esté listo, que sabe cómo funciona Puerto Rico, entonces va con más ímpetu o con más sustancia a comisionados residentes. O sea que yo creo que es momento que de la misma manera que tú estás planteando que miremos prospectivamente la figura del secretario de Estado, también profundicemos en la carrera política, porque es como un given, como te toca. Todos los comisionados residentes, todos, de este siglo, si no me equivoco, se han convertido en gobernadores. Todos. Sí, de acuerdo. Pierluisi, Fortuño, Aníbal, Jennifer González. Y ahora, pues, sí. Pablo José va a aspirar. Ok, sí. De acuerdo, yo creo que es natural, porque es que el relieve público que toman es ese nivel. Sí. Es decir, el comisionado residente se convierte en esta figura donde, pues, por el alcalde de San Juan, porque todos los medios estamos en San Juan, difícilmente la gente cubre al alcalde de Jayuya todos los días, a pesar de que el alcalde de Jayuya, según los federales, es el mejor administrador que tiene, al punto de que le soltaron más millones que ningún otro y con más agilidad que ningún otro, pero pues el alcalde de Jayuya no aspira a la gobernación. Y el otro sería el alcalde de Bayamón, cuando tú siempre que hablas... a Georgie González. Exacto, Georgie, que es el presidente de los alcaldes populares ahora mismo, pues él, ¿cuántos chavos que 500 millones de pesos? O sea, y le han ido aprobando X cantidad más rápido y con más agilidad que nadie. Para Jayuya. Para Jayuya. O sea, eso es para comprar medio billón de pesos. Exacto, correcto. Y la gobernadora le quitó los 600 millones de la carretera que iba para allá, en todo de Jayuya, que obviamente la PRD, así que si tú la construyes, haces mucho más fácil llegar a Jayuya, bueno, realmente por la Junta. Pero, mi punto con eso es, nosotros no vamos a ver al alcalde de Jayuya como esa figura, porque pues Georgie no ha tenido ese relieve porque no ha querido quizás, o por la razón que sea. El alcalde de Bayamón distinto. Si mañana Ramón Luis corre para la gobernación, la probabilidad de ganar la gobernación sería dramática. De hecho, si hubiera querido ser gobernador, todo el mundo sabe que hubo la posibilidad con el verano del 19 y él dijo que no. Así que, ¿verdad? Eso fue una conversación que se... Pero el alcalde de Carolina es otro. El alcalde de Carolina es un gran alcalde, un gran administrador. Yo pienso que ha tenido un problema con el hermano tan fuerte que quizás ya no lo ven como antes. No sé si lo ves igual. Con esto del equipo de canóvanas de baloncesto, no sé si... Sí, ahí tuvo... No, y él también tuvo una controversia ahí con los food drugs, no sé, pero creo que es un buen administrador. Volviendo al tema del secretario de Estado, yo creo que otro de los temas con ese puesto es que se le ha ido restando responsabilidad. O sea, cuando Sila Calderón es nombrada jefa de gabinete y eventualmente creo que ella después, posteriormente, es nombrada también secretaria de Estado, pero se le fue quitando, ¿verdad?, desde la época de Rafael el poder de ser jefe de gabinete al secretario de Estado. Uh-huh. Y la figura del secretario de la Gobernación, pues básicamente castró a la figura del secretario de Estado, dejándolo ahí como una persona que está esperando en caso de que el gobernador viaje, que eso de paso es un absurdo también, esa cosa de que el gobernador está fuera del país y de pronto dejamos a otra persona de gobernador o gobernador interina. ¿Pero por qué? O sea, tenemos comunicaciones modernas. Claro, es un update a la ¿verdad? Quizás a la Constitución que deberíamos estar haciendo, como si la gente no pensara que se le llama al gobernador cuando está de vacaciones para decirle pasar o cualquier cosa. Bueno, aunque esta gobernadora no, porque según ella, cuando pasó la decisión de darle la carta o no a los federales, ella no se le consultó y se le dio la carta a los federales. La de Top. Sí, dijo ella, aunque el secretario de Asuntos Públicos dijo que se le consultó, ella dice que no. Y pues a quién le vamos a creer, obviamente. Complicado. Pero nada, ok, pues nada, de mi parte, cuando escuché los videos me dije, déjame discutirlo con ella, pues quizás si llegáramos a hablar en contexto hubiéramos llegado a una conclusión muy parecida.
como que es el criterio meramente de que en Gurabo saque 80% suficiente para ser la persona idónea para la posición. Yo creo que no. Coincido. Pero Bueno, pero alineado a la propuesta de que debe ser un puesto electo eventualmente, pues tuvo quizás, resultado pero la cosa es electo. que eso requeriría tener una posición mucho más de la nacional. Pero gracias a ambos. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. So, suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.